¿Qué tendrá que ver 10.000 soldados paraguayos aquí al sur de la provincia de Misiones, Argentina? Unas heladas tempraneras allá de marzo y un conflicto político en Uruguay. Todo. Guerra de la Triple Alianza. Hace varios años ya fue aquí noticia en Misiones un cementerio paraguayo que está lindante a la ruta 105, cerca de un peaje que hay aquí al sur de Misiones. Varios medios periodísticos se hicieron de esta noticia y le entrevistaron al historiador licenciado Esteban Esnihur, que da muchos detalles al respecto. En esta nota periodística, Esteban Esnihur menciona a 68 páginas que existen en el Archivo Nacional de Asunción. Pude acceder a este archivo, el cual son 68 páginas, pero que corresponden a 17 cartas o informes que envió Antonio Estigarribia, en su mayoría porque algunos también lo hizo Duarte, al presidente de Paraguay, Francisco Solano López, en la Guerra de la Triple Alianza, informando cómo era el campamento de Pindapoy, donde estaban estas 10.000 personas, 10.000 soldados paraguayos. Ahora paso a mencionarles algunos aspectos que tienen que ver con este campamento. En primer lugar, demos ambiente a esta cuestión, ¿sí? Resulta que había en Uruguay, en el país de Uruguay, dos bandos. Estaba gobernado en aquel momento por el señor Berro y su opositor era el señor Flores. Flores es apoyado por el país de Brasil para que esta contienda política, sea ganada por Flores. Ante esa cuestión, no voy a adentrarme en esto detalladamente porque no es necesario, no va al caso. En esta cuestión es donde el Paraguay decide apoyar a su amigo, que es Berro. Ahí es donde entonces que se declara la guerra, Paraguay declara la guerra a Brasil, es en ese contexto. Y solicita al presidente Mitre para un permiso para cruzar las tierras de Argentina, porque entre Uruguay, para aquellos que conocemos los mapas, y le invito a mirar el mapa, entre Paraguay y Uruguay, ahí está la Mesopotamia argentina. Entonces, para llegar allí territorialmente, Paraguay debía cruzar por territorio argentino. Le pide este permiso a Bartolomé Mitre y él le niega. Por ende, Paraguay también le declara la guerra a Argentina. La ironía de todo esto, finalmente, el señor Flores derroca a Berro y se hace con el poder. Por lo tanto, Uruguay también se une a Argentina y a Brasil y se forma esta alianza y van contra el pueblo paraguayo. Por eso es la guerra de la Triple Alianza. Ironía, ¿no? Lo que hace la política, qué desastre, los intereses políticos de uno y otro. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces el presidente de Paraguay, Francisco Solano López, envía dos contingentes, dos partes de su ejército hacia el sur, hacia el territorio argentino. Uno por Corrientes, invade Corrientes, y ahí es donde empieza la guerra con Argentina, de hecho. Y otra parte lo hace por el actual sur de Misiones, que es aquí, de este tema estamos hablando en este video, de este contingente que se asienta aquí en Pindapoy. Vale una aclaración, una nota muy curiosa. La invasión que hace Paraguay a Corrientes se da a fines de marzo de 1865 y ahí es donde empieza la guerra con Argentina. Sin embargo, este campamento de Pindapoy empezó 3 meses antes. Pero ¿por qué no hubo guerra allí? Probablemente porque todo este territorio estaba gobernado por Paraguay. Todo este territorio era paraguayo. En el año 1841, Corrientes llega a un acuerdo con el gobierno de Paraguay para que ocupe toda esta zona. De hecho, todo esto es territorio paraguayo desde el año 1841 a finales de la Guerra de la Triple Alianza, que fue en el año 1870.
Por ende, cuando el presidente de Paraguay pide al señor Duarte que organice un campamento aquí en este territorio lindante al margen izquierdo del arroyo Pindapoy, en realidad estaba acomodando sus fuerzas dentro de un territorio que en aquel momento pertenecía a Paraguay. Por eso no generó conflictos con el gobierno argentino en ese momento. Desde enero de 1865 a mediados de abril de 1865, todo ese campamento fue organizado por el señor Duarte. A partir de allí toma las riendas de este campamento el señor Antonio Estigarribia y Duarte queda como su segundo al mando. Un mes y piquito después es cuando el presidente de Paraguay ordena a este contingente, a Estigarribia, que se movilice toda esta fuerza, estos 10.000 hombres, se movilicen hacia el sur, avanzando para, bueno, enfrentar a las fuerzas aliadas. ¿Qué ocurre en este campamento de Pindapoy? En estas cartas, recomiendo su lectura, aunque pueden quedar un poco chicatos, como yo, que las letras son de dificultosa lectura, pero altamente recomendable. Bueno, allí menciona de todo, todos los acontecimientos generales y algunos detalles que suceden en este campamento. Se mencionan enfermedades, muertes, inundaciones, heladas, deserciones, traiciones, participación de soldados guaraníes que venían desde Paraguay, diferentes graduaciones, cómo estaba más o menos organizado este campamento. Hay muchos elementos para destacar. De mi parte, como poblador de esta zona, destaco este dato que tiene que ver con lo climatológico, ya que menciona que el 26 de marzo de 1866 hay una fuerte helada, no una super helada, pero una fuerte helada. Siendo que lo normal aquí en esta zona que las heladas vengan a fines de mayo recién, es decir, 2 meses después, o en junio, no tan pronto. Esto quiere decir que les tocó un invierno muy crudo, que favoreció las enfermedades, por supuesto. Así que habrá sido muy terrible para estos soldados estar allí en ese lugar. Aparte, son zonas de arroyos, de humedales, y esta humedad te cala los huesos. También menciona esto, que en estas cartas se menciona inundaciones que dificultaban el tránsito y el paso de los soldados, tanto en las fuerzas paraguayas como en las fuerzas aliadas. Por ahí los soldados podían pasar, pero los cañones y otros elementos propios para esta actividad bélica era realmente muy complicado paso. Queda como evidencia de estas enfermedades, de estas muertes, un cementerio paraguayo que está lindante a la ruta provincial 105. Finalmente, ¿qué pasa con todo este contingente? Estamos hablando de 10.000 personas, siendo que actualmente la población de San José, que es de donde estoy grabando este video, ¿sí?, tiene aproximadamente 15.000 habitantes, hoy día, a 100 y pico de años de aquel momento, y San Carlos, que ya está en Corrientes, debe tener unos 5.000, 6.000 habitantes, y Fachinal, que está cerca de este asentamiento paraguayo, también debe haber, no sé, como muchos 5.000 habitantes. Si estamos hablando de 10.000 soldados, más los pobladores que existían en aquel momento en esta zona, estamos hablando de mucha, pero mucha gente, de una gran actividad humana de todo este sector, sin lugar a dudas. Bueno, finalmente, ¿qué pasa? El presidente de Paraguay ordena a todo este contingente que avance hacia el sur, tal como les había dicho. La fuerza dirigida por Duarte costea todo lo que es los esteros de Liberá y finaliza su tránsito en Paso de los Libres. Allí esta fuerza es aniquilada, lamentablemente. Duarte sobrevive, pero la gran mayoría es muerta o bien se la pasa a constituir las fuerzas aliadas, y bueno, los paraguayos son obligados a luchar contra sus propios hermanos. Por su parte, Estigarribia baja hasta la localidad de Santo Tomé, de allí
pasa el río Uruguay, se apodera de San Borja y desciende todo costeando el río Uruguay y finalmente toma la localidad de Uruguayana. Allí es asediado por la fuerza brasilera y finalmente, bueno, son derrotados. Por lo tanto, así termina la historia triste, por así decirlo, de estas 10.000 personas que estuvieron en este campamento paraguayo de Pindapoy. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete, compartí, haz un comentario, puedes consultar porque hay muchas cosas más para ampliar este tema. Hasta la próxima.